actitud germánica, reconducir los tiempos y empezar a la hora. Y esta segunda mesa, que lleva el título La labor institucional y desarrollo cultural, es muy importante en estos días, sobre todo para unir las instituciones públicas con las empresas y con las corporaciones y fundaciones privadas. Y la va a moderar y presentar el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García Loma. Bueno, buenas tardes y bienvenidos, y por supuesto bienvenidos a los que me acompañan a esta mesa, pues que son representantes de grandes instituciones, yo creo, culturales en España, ¿no? Tanto el banco, la Fundación Banco Santander, como la Fundación Mapfre, como la Fundación Unicaja, ¿no? Instituciones que están muy implicadas en el arte contemporáneo, en la divulgación del arte contemporáneo, en la adquisición también de arte contemporáneo, y creo que ellos nos van a hacer unas presentaciones un poco de ese mundo en el que ellos están trabajando cada día, y luego pues intentaremos pues daros participación para que podáis plantearnos alguna cuestión en relación con los temas que se van a debatir en esta mesa, que tiene, digamos, como el título La labor institucional y el desarrollo cultural. En primer lugar, va a tener la palabra una de nuestras ponentes, compañeras de la mesa, Nadia Arroyo Arce. Nadia actualmente es la directora del área cultural de la Fundación Mapfre. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid, y ha tenido su recorrido profesional prácticamente dentro de la Fundación Mapfre. Trabajó un breve espacio de tiempo en la Fundación March y luego también ha trabajado de investigadora también en el Louvre, pero luego ha estado, digamos, recorriendo todo en distintos cargos en la Fundación Mapfre, relacionados fundamentalmente con el mundo de las exposiciones, ¿no? Y de las colecciones que tiene la Fundación Mapfre y la divulgación de estas colecciones. Ella al final nos va a hacer una presentación y nos va a hacer una pequeña ponencia que se va a titular La Fundación Mapfre: divulgar, apoyar e impulsar desde la vanguardia el arte contemporáneo. Así que nada, os dejo con ella y su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde Fundación Mapfre he traído esta breve presentación. La realidad que lo que hacemos es principalmente exposiciones, ¿no? Hay muchos ámbitos de actuación desde distintas fundaciones. Nosotros en el pasado sí que tuvimos años largos de actividad centrados en la historia contemporánea en América Latina principalmente. También tuvimos unos años centrados en hicimos un festival de cine, pero ya desde el año 2015 nuestra actividad, como yo digo, lo que somos exposiciones temporales. Tenemos colección, pero ahora hablaré de ella, pero es colección sobre todo de obras sobre papel, por lo que por conservación tampoco podemos exponerla por largos periodos de tiempo. Y nuestras líneas de actuación, como decimos, son las exposiciones temporales. Aquí, sobre todo, quería subrayar 3 grandes bloques. 2 de ellos tienen que ver con dónde estamos, con nuestras sedes. Tenemos una sede en Madrid, en el Paseo Recoletos, y tenemos un centro que abrimos en octubre del año 20 en Barcelona, centrado exclusivamente en la fotografía. Y luego hacemos exposiciones en colaboración con otras instituciones, tanto en España como fuera de nuestro país, ¿no? Y hacemos, por un lado, las exposiciones de artes plásticas, que sí que es cierto, la Fundación empezó a tener actividad en el año 89 en Madrid, y durante muchísimos años se fue el core, por decir así, definido en un marco cronológico. Se decidió hacer entonces el arte español de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, y pues ahí desarrollamos toda una programación. Históricamente estábamos emplazados en el norte de Madrid, en Azca, y ya en el año 2008 inauguramos la sede de la Fundación, que estamos en el Paseo de Recoletos, y ahí hacemos 2 exposiciones de arte. Aquí ilustro con las exposiciones que tenemos este año. Hemos tenido el Busto francés, su presencia en España, que aquí sí que rompíamos ese marco cronológico porque abordábamos
el arte francés y su presencia desde el siglo XVII al siglo XIX, que esto entroncaba un poco con lo que la Fundación había sido durante tantos años en cuanto a arte francés. Y tenemos ahora mismo una exposición que es Julio González, Pablo Picasso, un diálogo, y mostramos, bueno, pues ese camino hacia la desmaterialización en la escultura moderna, ¿no? Luego arrancamos en el año 2009, como veis, esa primera parte somos históricos, somos vanguardia histórica, por lo que en la programación de artes plásticas no tocamos lo contemporáneo, pero en el año 2009 sí que empezamos un programa de exposiciones ya centrado en fotografía, y ahí sí que desde el principio se definió que tocaríamos lo contemporáneo con artistas vivos, consagrados, ¿no? Y definimos la programación y la mantenemos desde entonces. Son exposiciones individuales de carácter retrospectivo, o sea, no hacemos temáticas, no hacemos colectivas, bien de esos grandes maestros de la fotografía, bien con artistas, como digo, consagrados en el ámbito de la fotografía. Alguno, por ejemplo, como veis aquí, Ribalta, que lo tuvimos en febrero. Bueno, pues es fotógrafo, pero trasciende algo el lenguaje fotográfico, pero principalmente exponemos fotografía. En el año 2020 decidimos, bueno, el proyecto arrancó previamente, abrir un centro destinado a la fotografía. Casi por esa trayectoria que habíamos arrancado en el 2009, decidimos dar el salto y abrir un centro, le hemos llamado el KBR, de Fundación Mafre. KBR es bromuro de potasio, es una sal que se utilizaba en el revelado histórico de fotografía y le quisimos dar un nombre propio, por decir así. Y ahí decidimos dar ese salto y centrar toda la actividad multiplicándola, porque el espacio es mucho mayor y estamos haciendo, son 6 exposiciones y ahora con 2 líneas, por decir así. Una es esa tradicional que os mencionaba, que son estas retrospectivas. Aquí esto es lo que hemos presentado este año, que es Lee Freelander, Bleda y Rosa, y ahora actualmente está Carrie Mywims. Pero el KBR lo que nos ha permitido es ir más allá, ¿no? Y realmente el empezar unas nuevas líneas de programación y de actividad que, bueno, pues por un lado tienen mucho que ver porque el centro nace en y por Barcelona, ¿no? Barcelona con esa tradición que tiene tan extensa de la fotografía. Entonces, por un lado, hay una nueva línea que hacemos una exposición al año. Estamos hablando siempre de 3 temporales, ¿no? Para que os hagáis una idea, son un espacio, una retrospectiva y otra que el espacio es algo menor. Entonces, hacemos una exposición con archivos históricos de Cataluña, pues de mayor o menor tamaño. En ocasiones también son exposiciones que proyectamos, o sea, que reunimos préstamos de varias instituciones. Una es de archivos históricos. Otra línea es ir exponiendo nuestra propia colección, que como decía no está expuesta habitualmente. Entonces, bueno, pues vamos haciendo también nuevas miradas de comisarios independientes sobre nuestra colección. Y luego arrancamos, que ahí se ve más pequeño, como en Flama. Flama es una colaboración con las escuelas de fotografía de Barcelona. Son 4. Y con ellos lo que hemos, y además se ha definido mano a mano un poco el qué podíamos ofrecer, ¿no? Ahí sí nos abrimos y por primera vez a lo más actual, a los jóvenes creadores en fotografía. Ahí sí que nos vamos encontrando con artistas que trabajan el lenguaje fotográfico, pero desde un punto de vista más conceptual. Y bueno, pues ahí se expone una vez en otoño, siempre se hace un visionado de portfolios inicialmente, nos presentan varios artistas y ahí se hace ese visionado, se elige un joven fotógrafo y se hace la exposición y una pequeña publicación. Y en el KBR además, bueno, por un lado tenemos un programa continuo en el auditorio, centrado siempre en fotografía. Tenemos colaboraciones con otras instituciones y luego también pusimos en marcha el premio de fotografía KBR, el KBR Photo Award, que es bianual, que si es internacional, o sea, se puede presentar artistas de cualquier origen, si se requiere un apoyo por parte de alguien del sector, ¿no? De 2 cartas, y luego tiene una dotación económica, producimos ese proyecto inédito, se expone en Madrid, en Barcelona primero, será este febrero, en el marco de Foto España en ese mismo año,
y bueno, entonces ahí sí que tocamos totalmente lo contemporáneo. Bueno, se me ha ido un montón. Luego, también muy breve, tocaré, porque nos resulta interesante hablar de esa actividad más allá de nuestros muros, por decir así, que siempre es en colaboración con instituciones, ya digo, tanto en España como fuera, y son tanto nuestras colecciones en papel que tenemos, como las de fotografía que se presentan, son colaboraciones, simplemente exposición itinerante que está producida y que, bueno, pues hacemos al año entre 10 o 15, este año creo que hemos tenido 12 y aquí en Eurasias, por acortar, las que hemos presentado en la actualidad, pues tenemos a Carlos Pérez Siquier, está en Frankfurt, Judy Joy Ross se va a abrir en Holanda, y luego tenemos Freelander en Gijón, y Ribalta, bueno, era una coproducción, en el caso de Ribalta es coproducción con el Museo de Navarra. El resto de actividad que hacemos tiene que ver con las exposiciones. Por un lado es nuestros catálogos, y es cierto que cada catálogo tiene, sobre todo en la programación de artes plásticas depende mucho del proyecto, en la programación de fotografía sí que tiene una línea muy definida. Aquí es esta foto que se ven todos los, bueno, aparte de los volúmenes, ¿no? que estamos muy orgullosos, podemos decir, de la línea, que además coeditamos, como las exposiciones de fotos sobre todo son las que más viajan, eso nos facilita ya acuerdos con editoriales internacionales, bueno, pues para conseguir una mayor difusión y repercusión al final internacional y nacional, ¿no? Que es lo que buscamos, y hemos colaborado con todas ellas, vamos alternando dependiendo del proyecto, y a raíz también de la pandemia nos dimos cuenta que nosotros teníamos muy poca presencia digital. Arrancamos un proyecto, ahora voy a poner este vídeo que dura 1 minuto, que es para mí es importante. Sí es cierto que es pequeño, yo creo que es poco conocido, pero sí que, por un lado, no es solo tener más actividad en digital, sino que sí que nos dimos cuenta que al final nuestro programa de exposiciones, bueno, pues buscamos bien esos grandes maestros, artistas consagrados, comisarios también que hacen su investigación científica, académica y la vuelcan en nuestras salas, ¿no? Pero veíamos que nos faltaba una mirada más joven y una mirada diferente que nos enriqueciese, ¿no? Y lo arrancamos. Pongo el vídeo que es un breve resumen de este proyecto, de esas otras miradas sobre nuestras exposiciones. La línea es la expresión más pura de la pintura. En una de las fuentes gemelas de la Puerta del Sol comencé y terminé con mi pareja. No estaba planeado. Esto es una performance en la que estoy corriendo, estoy huyendo, no sé lo que estoy haciendo, soy autónomo. Persevero en mis tareas cotidianas. Y busco también en ellas que nuestras historias sean entendidas como universales. ¿Quieres escuchar una historia de amor? Es esta. Bueno, pues en este sentido, sobre todo la importancia que tiene este proyecto es enriquecernos, ¿no? O sea, el ver y, no sé si es enseñar la palabra, pero desde luego yo creo que al final el arte se puede disfrutar desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Y de pronto hay alguien que está más interesado en el teatro, en la música, en la danza, que no se acercaría en un momento dado a una exposición más tradicional, museística, a la Fundación Mafre, y lo que sí que queremos es mostrar ese disfrute. Yo creo que es una palabra para mí muy importante, ese disfrute del arte desde tantos puntos de vista, ¿no?
Es en digital, se queda en ese arte, no es arte digital, es arte en digital. ¿Por qué? Porque sí es cierto que aunque algunas de ellas podrían ser casi pequeñas performances que hacemos en nuestras salas, que de alguna manera encapsulamos y que de momento se quedan en nuestras redes, en nuestros perfiles y en nuestra web. Bueno, yo sí creo que sí. Aquí nada, no voy a poner, aquí se ven también dos ejemplos, bien Paco Hidalgo bailando en nuestras salas o Luna Miguel igual haciendo una performance literaria con Pérez Siquier, pero bueno, no me voy a extender. Sí que en ese ámbito digital, bueno, como digo, por un lado son exposiciones, hacemos las publicaciones y luego está el proyecto educativo que para mí, sin lugar a duda, ya lo hemos dicho, es vital. Yo creo que es vital en cuanto al futuro yo iría al futuro de la cultura y del arte, de los museos. Yo creo que sí que sin duda hay que ir educando y no educando solo, yo no diría desde la teoría, o sea, para mí la clave no es que se transmita la teoría o la historia del arte, sino que realmente es lo que aporta la cultura. Y hablo de cultura ya no solo de la pintura o arte, que es lo que hacemos nosotros, bellas artes o fotografía, sino trasciendo y voy a la cultura, ¿no? ¿Qué aporta la cultura a la sociedad? Y creo que eso hay que transmitirlo desde que son muy pequeños. Entonces, bueno, tenemos el proyecto educativo, por supuesto, de que vengan a nuestras salas, que para mí eso, dentro de todo lo digital, es la clave, la presencialidad. O sea, el arte se experimenta y se experimenta en presencia. Y hablo de una sala de exposiciones como de un teatro, que hay que vivirlo, pero creo que lo digital es una vía para llegar a más gente. Y aquí, bueno, pues también hemos creado un proyecto educativo digital vinculado a nuestras exposiciones. Bueno, son descargables, tenemos cápsulas también, vídeos más explicativos y ahí lo que tratamos es de tocar nuestras exposiciones desde temas muy transversales, son relativamente extensos, son para primaria y secundaria, lo hacemos tanto con la programación como veis aquí, de Bellas Artes como de fotografía. Y es que el profesor en un momento dado no tiene, o sea, el profesor o el padre o quien quiera hacer uso de ello, no tiene que tener concepto de empiezo y tengo que acabarlo, sino cojo lo que me interesa y el resto lo desecho, ¿no? Y también hemos desarrollado un proyecto centrado exclusivamente en la fotografía que quiere explicar cuándo la fotografía es arte. Yo creo que la fotografía es un lenguaje con el que convivimos todos desde hace mucho tiempo con los móviles, pero sí que creo que hay que educar en esa diferencia de fotografía, de la fotografía cuando es arte, ¿no? De la que estamos haciendo. Entonces, bueno, aquí nos centramos en los elementos, por decir así, básicos del lenguaje fotográfico. He puesto un ejemplo, pues la luz, tanto para primaria como para secundaria, más elaborados o menos, con luego, por supuesto, proyectos o prácticas a desarrollar tanto en el aula como en nuestros espacios, ¿no? Aquí otro ejemplo, por ejemplo, que es muy gracioso, en torno a Jorge Ribalta para primaria y secundaria y demás. Aquí también, bueno, muy rápidamente tenemos una colección, como decía, es una colección de obras sobre papel. Había traído la web, pero veo que, o sea, no había preguntado si iba a tener acceso a ratón para meterme, pero sí que hemos renovado nuestra página web que se puede consultar ahora mismo toda la colección. Bueno, pues somos pequeños, no somos un museo, ¿no? Antes hablábamos de cientos de miles de piezas, nosotros estamos en torno a las 3.000 obras, no es mucho más. Sí que tenemos una colección de papel de dibujo de artistas del siglo XX, igual siempre que va de forma paralela a la programación, y una colección de fotografía. Aquí esta fue la primera adquisición en foto de las hermanas Brown y adquirimos la foto de cada año. Y luego una forma que tenemos también de tocarlo con estos artistas consagrados, les invitamos a hacer un proyecto en España que se cierre, por decir así, esa retrospectiva, se exponga su última obra. Y bueno, quien quiere y quien le interesa hacer un proyecto vinculado, aquí por ejemplo Vanessa Winship hizo un proyecto en torno a Almería, Richard Lieroyd se fue a Lanzarote, bueno, y ahí en esa producción de ese proyecto hay una parte que ellos luego donan a nuestra colección, está vinculado aquí una serie de nombres de la colección que se pueden consultar
Y dentro sí querría... Bueno, no, que me estoy extendiendo. Son los vídeos que hemos hecho vinculados a la colección, también siempre tocando, como decía, lo digital. Y luego tenemos, como tantos, pero hacemos visitas virtuales que se pueden visitar. Esta es de la colección que presentamos en el KBR, que tienes una opción de la visita libre y la otra que es que con el comisario guiándole. Pero bueno, yo creo que esto es lo que estamos haciendo desde tantas exposiciones. Yo nada más. Muchas gracias. Aquí, para avanzar aquí. Presentación y por presentarnos, bueno, la cantidad de cosas, ¿no?, en las que ellos están trabajando, ¿no?, con exposiciones y con la divulgación del arte. Y yo creo que una cosa también fundamental, ¿no?, esa educación, esa traslación a los niños y a los jóvenes, ¿no?, del arte que yo creo que hoy, del arte contemporáneo, que yo creo que es tan importante hoy. Bueno, en segundo lugar vamos a tener a Emilia Garrido Oliver, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y que dirige ya desde hace muchos años el Museo Unicaja Joaquín Peinado en Ronda, y que también con posterioridad, ya desde el año 2008, también asumió la dirección del Museo Unicaja de Arte y Costumbres Populares, que se encuentra en la ciudad de Málaga, ¿no?, una institución que tiene el objetivo de conservar y recuperar el patrimonio etnográfico de la provincia de Málaga, ¿no? Bueno, ella también actualmente es profesora de la UNED y bueno, ella es la responsable actualmente de, bueno, la directora de Cultura de la Fundación Unicaja. Ella nos va a hacer una presentación que ha titulado Arte y Cultura. La Fundación Unicaja es una fundación más andaluza, ellos son unas fundaciones mucho más a nivel nacional, ¿no? Y ella es una fundación, bueno, que tiene mucha presencia en lo que es Andalucía. Cuando quiera. Muchas gracias. Y en nombre de la Fundación Unicaja, gracias por invitarnos a participar en este seminario. Voy a hacer igualmente un pequeño recorrido, ¿no?, por nuestras actuaciones culturales y fundamentalmente artísticas, que hemos titulado Fundación Unicaja Arte y Cultura. La cultura ha sido desde el origen en las obras sociales de las cajas de ahorro, porque la Fundación Unicaja es sucesora de esas cajas de ahorro, tanto en valores como en espíritu, y es uno de los principales ámbitos de actuación de la misma. Para nuestra fundación, el desarrollo de actuaciones a través de programas y espacios propios en torno a las manifestaciones culturales, que son consustanciales a la condición humana desde que el hombre toma conciencia que de sí mismo, la pintura, la escultura, música, literatura, ha sido siempre una prioridad en las líneas estratégicas. La preservación del patrimonio, la promoción de la cultura en sus más variadas manifestaciones, sabemos que estimulan a su vez el desarrollo local y fomentan la creatividad de las sociedades y de las personas que la componen, y favorece que se produzcan sociedades democráticas más firmes, duraderas y críticas, favoreciendo además la inclusión de la diversidad cultural, de la fusión étnica, en un escenario global de poblaciones en continua movilidad. Las actuaciones que llevamos a cabo en el área de museos, artes plásticas y exposiciones de la Fundación Unicaja se encuadran dentro del compromiso que mantenemos con el mundo del arte y de la cultura en general, en el propósito de incentivar y potenciar los productos artísticos de calidad, de proteger y recuperar el patrimonio histórico artístico, así como del estímulo y el apoyo a los jóvenes creadores, objetivo estratégico en tanto que la cultura es un eje transformador del valor transversal necesario y presente en el conjunto de estos objetivos por su capacidad de poner en práctica proyectos que hagan factible una sociedad más justa e inclusiva en igualdad y en consonancia con el medio ambiente. El certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, tenéis una imagen de una exposición resultante de este certamen que nace ya en el año 1995 y se muestra como una de las prestigiosas convocatorias de compra en el ámbito de las artes plásticas contemporáneas, que ya el pasado año celebramos ya la 14ª edición, se convoca bianualmente. Desde su creación hace más de 25 años hemos recepcionado
más de 13.000 obras, de las que más de 140 han pasado a incorporarse de manera permanente a la colección de arte Fundación Unicaja. Pensad que es un certamen de compra, compramos obras de arte, si no premiamos. Y en la última edición del certamen ha contado con una bolsa de compra destinada a la adquisición precisamente de obras que ha ascendido a 65.000 euros. Y ha vuelto a tener un gran respaldo, ya que se han presentado un total de 793 obras de 331 artistas procedentes de toda España y de 22 países como Argentina, Brasil, Francia, Rusia, Cuba, Japón, Estados Unidos. Y un certamen que tiene como principal objetivo precisamente el apoyo a los jóvenes creadores a través de la adquisición directa de sus obras, avaladas lógicamente por un jurado de altísimo prestigio. Algunos de ellos han estado presentes en la mesa anterior. Una de las principales razones por las que se impulsó la creación del certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas hace ya más de 25 años fue la de manifestar, por un lado, un apoyo incondicional, fluido y directo al arte que se desarrolla en nuestros días, y por otro, la voluntad de disponer de un conocimiento más profesional de esos artistas de nuestra propia comunidad, tener constancia de lo que hace, cómo son sus obras y hacia dónde dirigen sus anhelos profesionales. Tenemos también que mencionar otro hecho que nos diferencia de otras instituciones a la hora de acometer nuestros proyectos, y es que hacemos una continuada difusión de todas nuestras actividades, de ahí las exposiciones conformadas con las obras adquiridas y también las seleccionadas, que las selecciona el jurado y que itineran por los diferentes centros de cultura de la institución. También hemos organizado, esto es un ejemplo de las exposiciones resultantes, concretamente de la última edición, en el Centro de Cultura de Málaga, el antiguo Palacio Episcopal, que lo tenemos alquilado. Y concretamente hemos también organizado exposiciones con obras adquiridas del certamen a lo largo de su historia, pero relacionadas con la creación plástica andaluza, en su contexto, en su realidad, incidiendo en todas las provincias y en todos los rincones de nuestra geografía andaluza, propiciando diálogos generacionales y propiciando un dibujo en mapa de la realidad andaluza en esta disciplina. Generaciones, concretamente, esta es la exposición Creadores Andaluces Contemporáneos en el certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, celebrada recientemente en el Centro de Fundación Unicaja de Sevilla y también en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz. Estas generaciones de autores que van surgiendo y que se van incorporando al circuito artístico y que ven en este modelo de certamen oportunidades esenciales para el desarrollo de sus carreras. Por un lado, el estar presente y formar parte de una importante y sólida colección de arte como es la de Fundación Unicaja, y por otro, la visibilidad profesional que se le otorga a su trabajo merced a un altísimo nivel de un jurado compuesto por relevantes técnicos y gestores en activo del sector turístico, que puede acceder al trabajo de estos artistas de manera profesional. Y finalmente, por adherirse al esfuerzo comunicativo y de difusión desplegado por Fundación Unicaja, lo que visibiliza de una manera ampliada el trabajo de los artistas, no solo en los catálogos, sino en los más medios y en las redes sociales. Las actuaciones llevadas en este área a cabo de la Fundación Unicaja, bueno, lógicamente mejoran la calidad de la vida de las personas que participan en las mismas y además son agentes de dinamización de la vida cultural de las poblaciones en las que se desarrollan, incentivando la actividad económica de las mismas por medio de la atracción de visitantes y el turismo que genera. Dentro del programa de exposiciones destacamos la itinerancia en los centros propios de la Fundación, en las localidades de Antequera, Ronda, Almería, Cádiz y Sevilla, que lo acabamos de aludir, así como en el Palacio Episcopal de Málaga, también lo hemos aludido, arrendado por la Fundación, para su uso como centro expositivo y cultural. Dichas exposiciones han mostrado obras de diferentes formatos, estilos y géneros de prestigiosos artistas, destacando entre ellas algunas citas esenciales como Sorolla Tierra Adentro, que es la que tenéis en la imagen en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, y también la llamamos al Centro Fundación Unicaja de Sevilla. Mujeres entre Renoir y Sorolla, ya la tenéis en imagen, en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla. Pablo Picasso y Joaquín Peinado, Encuentros La Vanguardia, que la tenéis en la imagen también, en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla. Solana y Romero de Torres, Una historia del arte español en negro, o Los Machado, fondo de la colección Fundación Unicaja, que la tenéis en imagen. Producciones, las tres últimas concretamente, desarrolladas, gestionadas en su totalidad por Fundación Unicaja.
Además, se realizan exposiciones en colaboración con diferentes instituciones y museos a lo largo, esta es la anterior, la que comentaba antes, Solana y Romero de Torres, en el Centro Fundación Unicaja de Málaga, que la hemos tenido recientemente. Y como comentaba, también realizamos exposiciones en colaboración con diferentes instituciones y museos a lo largo de toda la geografía andaluza, siendo referencia a nivel cultural y frecuentando espacios distintos a los que son propiedad de la Fundación. En este sentido destacamos precisamente la exposición del premio resultante de Unicaja de Artesanía, recientemente expuesta en el Centro Cultural Baño Árabe en el Palacio Villadón Pardo, aquí en Jaén. Premio de la Fundación Unicaja, vinculado históricamente a Jaén y a su provincia, que es una cita ineludible con la artesanía, que esta última edición ha cumplido precisamente 25 años. Por lo que respecta a la actividad en sus dos museos, en el caso del Museo Unicaja Joaquín Peinado, lo tenéis en imagen, la vocación y el empeño de Fundación Unicaja Ronda, en este caso, ha cristalizado en un singular proyecto, en el que confluyen diferentes y valiosas circunstancias. Por un lado, dedicar este museo en su ronda natal a la memoria de Joaquín Peinado y, por otro lado, el haber podido remodelar y revitalizar el noble Palacio de los Marqueses de Moctezuma, erigido en pleno casco histórico en la localidad, un palacio que se empieza a construir en el 16 y termina y tiene hasta principios del siglo XX. El espacio expositivo está dividido en dos plantas y sigue un diseño de exhibición mixta, cronológica y temática, con la excepción del Salón Mudéjar, lo tenéis precisamente en la imagen, que por su impronta de sala noble, bueno, pues ahí alojamos las obras más singulares de la colección, tanto por su índole histórica como plástica. En el año 2012 inauguramos en el Museo Joaquín Peinado una exposición semipermanente, Picasso ceramista y grabador, que bajo el epígrafe artista invitado pues permite contemplar una muestra de 49 obras originales del genial artista malagueño Pablo Picasso y incluye además una selección representativa de la célebre Suite Polar. Estas obras, bueno, forman parte todas de la Fundación Unicaja y de momento están de forma permanente en el Museo Joaquín Peinado. Se inaugura oficialmente el 11 de julio del 2001 y celebra desde el pasado 2021 y hasta finales del presente año la conmemoración de su 20º aniversario. Una ocasión, desde luego, nada desdeñable para celebrar su vigencia, la inestimable labor cultural prestada por el museo para con la sociedad que lo alberga, celebrando su actividad con la puesta en valor y difusión de la obra plástica creada por este universal creador rondeño, no olvidemos, pieza fundamental de las vanguardias históricas españolas, cabeza visible de la denominada Escuela Española de París y destacadísimo pilar del arte español del segundo tercio del siglo XX. Tanto el museo como las obras que éste alberga ha fomentado y alentado, gracias a su exposición permanente, siempre en continuo movimiento, a sus magníficas exposiciones temporales, sus programas pedagógicos, cursos, conferencias, conciertos, ciclos pedagógicos, sus pioneros talleres de arteterapia y un pasado pero profundo impacto entre los vecinos que conviven con él y ya más de 200.000 visitantes foráneos que han pasado por sus salas. El Museo Unicaja de Arte y Costumbres Populares de Málaga, decano de los museos privados de la ciudad, que encuentra su antecedente en los años 60 a la par de la inauguración del Museo de Bellas Artes. Cercano ya a cumplir los 50 años, el museo volvió a abrir sus puertas después de 2 años de cierre el 19 de octubre, precisamente por obras para mejorar las condiciones de accesibilidad universal y seguridad de los visitantes. El edificio, un mesón, el Mesón de la Victoria, datado en el siglo XVII, que se adquiere en el año 74, abandonado y en estado de ruina, y que se comienza a restaurar para su conversión en museo, un proceso que dura hasta el año 1976 en el que se inaugura. El objetivo de este museo fue, en principio, poner en práctica en la ciudad una política que no existía sobre conservación y recuperación del patrimonio etnográfico, que hacía concebir este tipo de museos como un vehículo no solo de exposición, sino también para investigar, ¿no?, en este campo. Y desde entonces hasta hoy el museo, aquí tenéis diferentes salas, no ha cejado en su empeño, aumentando sus colecciones, poniendo en valor la etnología, tanto de Málaga como en su provincia, porque las piezas no solo proceden de Málaga, sino de toda la provincia, a través de sus 18 salas expositivas, espacio único,
ambientados según las costumbres tradicionales, en los que destacan su magnífica colección de barros malagueños. Esto no va. Ahora. Cerámica, piezas textiles, forja, orfebrería, etc. Y dentro del programa de actividades que organiza anualmente se contemplan precisamente exposiciones de artistas contemporáneos en diálogos con piezas artesanales. Con motivo precisamente de sus 40 años organizamos una actividad denominada Artistas Contemporáneos en el MUAC, un innovador proyecto que introduce el arte contemporáneo en el Museo de Arte y Costumbres Populares de la mano de 6 artistas, como eran Rafa Pararromán, Darko, Santiago Picatoste, Noelia García Bandera, Chema Lumbrera, y se establece un programa de intervenciones artísticas individuales en el Museo Unicaja de Arte y Costumbres Populares, actividad que finaliza con una rotunda exposición colectiva en diálogo con esa idiosincrasia del museo. El compromiso con el mundo del arte de la Fundación Unicaja está presente también en la continua labor de conservación, restauración y difusión de su colección de arte, constituida por más de 18.000 piezas que abarcan desde las más diversas tendencias de las artes plásticas a elementos de un altísimo nivel etnográfico, documental e histórico. Cuenta entre sus fondos principales el denominado Colección de Arte Fundación Unicaja, centrado en las artes plásticas, el constituido por las piezas expuestas y depositadas en el Museo de Artes Populares y el conservado en el Museo Joaquín Peinado, donde se ubica la importantísima colección del pintor Joaquín Ruiz Peinado, en torno a las 450 piezas, y la obra propiedad de la entidad bajo la autoría de Pablo Picasso. Cronológicamente, las piezas se sitúan entre el siglo XVI y el más reciente siglo XXI, la importante colección de obras del siglo XIX, malagueño sobre todo, y los fondos contemporáneos vinculados al Premio Unicaja de Fotografía o al Certamen de Artes Plásticas. En cuanto a la autoría de las obras, es sumamente rica y variada, superando con creces los 4 millares de referencia, contando con piezas de autores de la más alta relevancia internacional. Por citar solo algunos autores, en la colección podemos citar a Fernández Ller, Pablo Picasso, Enrico Simonet, Torcuato Ruiz del Peral, Jesús de Perceval, Alberto García Lix, Pérez Siquier, José Caballero, Chicano, Brisman, Baldessari, bueno, y un largo, etcétera. En definitiva, y para concluir, estas actuaciones vienen a ejemplificar el compromiso que la Fundación Unicaja mantiene con el mundo del arte y de la cultura en general, en el propósito de incentivar y potenciar la creación de productos artísticos de calidad, de proteger y de recuperar el patrimonio histórico artístico, actuaciones que tienen como principal objetivo la preservación del patrimonio y la promoción de la cultura como estímulo del desarrollo local y fomento de la creatividad de las sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, por compartirnos pues esta labor tan importante que desde la Fundación Unicaja hacéis cada día por el arte, ¿no? Y también por el arte contemporáneo. Bueno, ahora os voy a presentar a Borja Baselga, director gerente de la Fundación Banco Santander. Él es licenciado en Económica Empresarial por CUNEF, ha realizado estudios de posgrado en el Instituto de Empresa, en INESAD y también en Harvard Business School. Y bueno, él ha trabajado prácticamente, yo creo, toda su vida en el Grupo Santander en distintas ocupaciones, ¿no? En cargo de responsabilidades de área de banca corporativa, banca de empresas y banca particular. También ha sido director de responsabilidad social corporativa también del Grupo Santander. Y bueno, desde noviembre del 2009 fue nombrado director general de la Fundación Banco Santander. Yo creo que una de las entidades culturales de referencia en España y que desarrolla pues diferentes proyectos en el campo del arte, el medio ambiente y por supuesto también de la acción social. También actualmente, aparte de la Fundación Santander, forma parte entre todo del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones, de la Fundación Euroamérica, y la Fundación Amigos de Arco y la Asociación Amigos también del Museo Reina Sofía. Él, bueno, pues nos va a compartir su presentación en torno a Santander como polo de arte en el norte de España, yo creo con un gran proyecto, ¿no? que tiene, y yo creo que va a ser uno de los grandes proyectos culturales
que en los próximos años pues vamos a tener la suerte de disfrutar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Jesús. Gracias por invitarnos a Jaén. La verdad es que es un lujo poder compartir estas ideas con todos ustedes, con todos vosotros, si me permitís que os tutee. Yo quiero hablar en esta pequeña charla del eje cultural del norte y cómo Santander puede convertirse también en un polo de atracción, un polo más de atracción hacia esa zona. Quiero empezar hablando de arquitectura y gestión cultural, porque me gusta hacer referencia a algunas cosas que son importantes cuando se habla de arte, y aquí hemos tenido algunos ejemplos muy buenos. Muchas veces pensamos en el continente y luego pensamos en el contenido, entonces este es un tema que me parece muy atractivo. Se ha comentado, me parece que ha sido Pedro el que ha comentado, ya me ha hecho spoiler de mi presentación. Yo quería hablar algo sobre Bilbao y sobre el Guggenheim, pero yo creo que es una reflexión que me ha parecido muy interesante que ya la sacaras, porque cuando se busca una transformación, se ha hablado antes también de planes, de planes estratégicos. Yo creo que es oportuno no pensar solo en hacer grandes edificios icónicos, grandes museos Guggenheim, por entendernos, ¿no? Aquí tengo una foto comparativa de Bilbao antes y después, creo que ilustra bien lo que se ha comentado anteriormente. Bilbao consigue hacer una transformación radical de la ciudad. No es solo el museo, es todo lo que sucede alrededor de la ciudad, de la creación del metro, de la creación de infraestructuras, y como consecuencia de todo eso se crean nuevos hoteles, se empiezan a abrir nuevos restaurantes, y ese impacto social, ese impacto económico del que hemos hablado también en la charla anterior, pues tiene una enorme importancia. Y por eso yo creo que es fundamental para nosotros, para una ciudad como Santander, colaborar también a mejorar este eje. Un eje en el que hay muchos museos. Aquí tenemos este Museo de Galicia, tenemos Niemeyer, incluso llegamos hasta Francia, donde también en Hendaya hay museos. Hay un entorno natural muy atractivo que puede convertirse, como digo, en un eje cultural muy importante. Tenemos algunas diferencias con Madrid. Antes lo comentaba con Nadia. Estar en el Paseo Recoletos de Madrid pues es un plus que te mejora mucho la vida, Igual que estar en Málaga, que tiene, no sé si tiene 1.700.000 habitantes, y por tanto pues para José María, aunque tiene indudablemente enormes dificultades, pero tiene algunas ventajas sobre una ciudad como Santander, que no tiene más de 200.000 habitantes. Si sumamos la comunidad autónoma de Cantabria entera, seremos 500.000 de habitantes. Por tanto, estamos hablando de cifras muy reducidas, y captar al público, captar a la gente interesada en la cultura en estos entornos, pues no resulta fácil, ¿no? Por tanto, yo creo que es oportuno pensar en qué podemos hacer, cómo podemos convertirnos en ejes culturales. He traído un montón de fotos de diferentes centros culturales. También quiero hacer una mención, y aprovecho para poner esta foto del que fue ministro de Cultura, José Guirao, para hablar de los gestores culturales, que es otro tema también al que se ha hecho referencia esta mañana. Yo creo que es fundamental que pensemos que estos centros culturales van a necesitar profesionales que los gestionen, profesionales que sepan de arte, pero que también sepan de lo que es la gestión económica de un espacio. Mantener un museo, cualquiera de los museos o de los centros culturales a los que se ha hecho referencia en esta mesa o en la mesa anterior, pues es muy costoso. Hay que buscar fórmulas que en algunos casos son por la vía de los fondos públicos, pero en otros son por la vía de la venta de entradas, de la restauración asociada al centro, o de la tienda, que también suele ser un motor económico importante para los centros culturales. Por tanto, eso creo que debemos tenerlo muy en consideración cuando ponemos en marcha cualquier proyecto cultural de estas características.
Y por eso traigo aquí a colación un proyecto que pusimos en marcha en la Fundación hace ya unos cuantos años. Cuando empezamos a preparar, y ahora referencia a un nuevo espacio cultural, nos dimos cuenta que había una enorme carencia de profesionales en el sector de la cultura. Había gente muy preparada, pero que en muchas ocasiones no había tenido la ocasión de trabajar, de tener una experiencia en el sector cultural. Pusimos en marcha este proyecto que llamamos Santander Emplea Cultura, por el cual seleccionamos una serie de entidades culturales de pequeño tamaño, entidades que quieren crecer, y les ofrecemos pagarles el salario de un profesional durante un año. ¿Qué conseguimos con esto? Que si el proyecto está bien conformado, si está bien estructurado, esa persona que entra a trabajar durante un año, después seguramente se va a quedar. Y la experiencia nos demuestra que así es, porque ayudamos también en la selección de los profesionales que van a trabajar en estas empresas del sector cultural, y hemos logrado pues que en torno al 70% de las personas se mantengan en esas empresas o luego vayan cambiando a otras. Llevamos ya más de 10 años y por tanto eso nos ha permitido ver cómo evolucionan los profesionales, cómo llegan a puestos de más relevancia. Y ese era un poco nuestro objetivo, ¿no? Crear, aportar nuestro granito de arena para mejorar el entorno de la gestión cultural. Bueno, a todo esto, hace unos años la presidenta del banco, Ana Botín, nos hizo un encargo, que es la transformación de la sede del Banco Santander en la ciudad de Santander en un espacio cultural. Antes se ha hablado de museos y se ha hablado de la definición de museo. Nosotros realmente no somos un museo, somos un centro cultural, y ahora contaré algunas de las cosas que queremos hacer ahí. Este espacio va a estar enfrente del Centro Botín. A veces nos confunden y a veces hacen referencia al Centro Botín como parte del Banco Santander. Bueno, el Centro Botín lo gestiona la Fundación Botín. Nosotros somos la Fundación del Banco Santander, que son entidades muy distintas. ¿Qué se pretendía? Se pretendía transformar un edificio de oficinas que había sido un hospital, había sido un hotel, en fin, había sido muchas cosas, en un centro cultural. Y eso es muy complejo porque es un edificio que no se puede tocar prácticamente nada, y por tanto una de las características que solemos encontrarnos en el sector cultural, y sobre todo cuando quieres exponer algo de arte contemporáneo, es que no tienes altura suficiente en los edificios. Eso nos ha pasado en muchos lugares. Nosotros, bueno, pues nos vamos a comer a la altura en algunos de los casos, pero vamos a mantener la estructura general del edificio, que yo creo que es muy bonito, que es una imagen pues muy icónica de la ciudad de Santander. Creo que una de las características más relevantes del edificio es que en realidad son dos edificios unidos por un arco, y lo que ha hecho el arquitecto es precisamente crear un paso entre los dos edificios a través del arco. Es un arco acristalado donde también expondremos obras de arte y que esperamos que se convierta en uno de los iconos de esta ciudad. Bueno, ¿y qué va a pasar aquí? Pues van a pasar muchas cosas. Vamos a tener la colección permanente. Nosotros también tenemos una colección permanente de más de 1000 obras. 1000 obras de carácter museístico es ya una colección razonablemente buena. Pero también vamos a exponer el arte que se hace en los diferentes países en los que está presente el banco. Es una línea también de acercarnos a la cultura de otros países que seguramente serán muy interesantes. Y no nos queremos quedar solo en eso. También se ha hablado de las formas de exponer. Yo creo que en las formas de exponer se debe complementar todo pues con conferencias, con reuniones de todo tipo. Se puede hablar de la arquitectura en estas sociedades, qué estaba produciéndose en la arquitectura a la vez que se producía en las artes plásticas, qué se hacía en la literatura, qué se hacía incluso en la gastronomía. Por tanto, se pueden hacer muchas cosas alrededor de cualquier exposición de arte. Vamos también a tener una parte multimedia, por tanto, muy de futuro, que también se ha comentado antes, ¿no?
Y eso nos lleva también a la gestión de los públicos, y yo creo que esto también es algo bastante relevante. También se ha hecho mención esta mañana. Esta es una foto de un museo en Valencia que tiene un programa específico para niños de 0 a 3 años. Pero igual que este, pues hay multitud de casos. Hay muchos museos que tienen programas específicos, pues no sé, para personas con Alzheimer o para estudiantes. Hay que buscar esos públicos, hay que conseguir atraer a los centros culturales a distinta tipología de públicos, y eso es un reto que tenemos todos y que nos parece muy relevante. Bueno, algunas referencias al proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico se encarga a David Chipperfield, que es seguramente uno de los maestros de la transformación de espacios clásicos en museos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En Alemania, en Berlín, también en el Museo Jumex en México, o este que es en Seúl. Por tanto, en distintos países ha conseguido hacer una transformación muy relevante de espacios para que se conviertan en sitios muy atractivos y cada uno muy distinto. David Chipperfield habla de la arquitectura, de la belleza de la arquitectura, pero también de lo que debe suceder alrededor del espacio, del museo, del centro cultural, ¿no? Y cómo los artistas también se han convertido en actores muy importantes de los cambios sociales. Los artistas nos muestran, también se ha hecho mención en algunas de las presentaciones, lo que está pasando, lo que va a venir, y por tanto estar atentos a todos esos movimientos nos parece muy relevante. Hace unos años la presidenta puso ya la primera piedra, que fue un poco como el momento de salida, el kick-off del edificio. Un edificio, por supuesto, con todas las bendiciones medioambientales, que eso nos parece muy relevante. Y previamente a eso, o simultáneamente a eso, hicimos algo que nos parecía que era fundamental, y es escuchar. Queríamos saber qué es lo que quería el público, básicamente el público de Cantabria, qué es lo que esperaba de nosotros. Entonces hicimos un análisis muy detallado de lo que el público esperaba de un nuevo espacio cultural en Santander. Santander es una ciudad que tiene, como decía, el Centro Botín, pero también va a tener un espacio del Museo Reina Sofía, va a tener el Archivo La Fuente, el Museo de las naves de Gamazo con la Fundación En Aire también acompañan a esto. Va a haber un museo de la prehistoria, que es un proyecto francamente relevante, tanto en términos museísticos como en términos de inversión, que todo ello va a atraer, esperamos que atraiga a un público importante a Cantabria. Me contaban hace poco de los grandes cruceros que venían a Santander. La gente se subía a un taxi y se iba a Bilbao, o se iba a Bilbao básicamente a ver el Guggenheim, ¿no? Pues nosotros queremos que, además de ver el Guggenheim y el Bellas Artes, por supuesto, pues que también pasen por Santander, que vayan compartiendo ese eje al que me refería al principio de mi presentación, ese eje cultural del norte que pensamos que debe tener importancia, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, estamos en contacto, hemos hecho muchísimos cursos con la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Ahí tenemos una imagen del Palacio de la Magdalena, donde suceden los cursos. Como digo, hemos escuchado al público, sabemos lo que quiere el público y vamos a intentar darle respuesta. Pero también vamos a innovar, es decir, si nos quedásemos solo escuchando lo que quiere el público, seguramente no habríamos avanzado, seguramente Nadia no habría hecho estas exposiciones tan interesantes de fotografía, porque en muchos casos la gente no sabe lo que está pasando, no sabe cuáles son las tendencias. Y eso, yo creo que ese balance entre buscar lo que quiere el público con lo que los gestores culturales pensamos que debe acompañar cualquier exposición, pues es muy relevante. Bueno, he traído un par de fotos de cómo está el edificio ahora, me lo suelen preguntar, y yo creo que es muy bonito ver cómo hemos vaciado entero el edificio. Como decía, es un edificio que la fachada no se puede tocar, la hemos vaciado porque tenemos que profundizar 2 pisos para hacer un anfiteatro y unos almacenes, con la característica especial de que esto está construido sobre el mar.
la Bahía de Santander hace más de 100 años era mucho más grande de lo que es hoy en día, y por tanto donde está este edificio ahora mismo, hace 100 años estaba el mar. Entonces cada vez que vas a perforar pues sale una fuentecita, que es una cosa muy bonita, muy romántica, pero que complica muchísimo cualquier obra, y tenemos a los responsables de las obras haciendo trabajos milimétricos para que nada se estropee, ¿no? Bueno, he hablado antes del Museo de Bellas Artes. Nosotros colaboramos, colaboramos con muchos museos. Empezamos colaborando también con el Guggenheim cuando empezó. Nos parecía que era importante apoyarlo porque era algo transformador. Ahora estamos más centrados en el apoyo al Museo de Bellas Artes. Tenemos un programa con el Bellas Artes de Bilbao que llamamos La Obra Invitada, y cada 6 meses llevamos una obra atractiva. También se ha hablado de Juan Muñoz, pues una de las obras que llevamos fue de Juan Muñoz. Llevamos estas obras invitadas para crear pretextos para visitar los museos, que esta es otra idea sobre la que me gusta incidir. También pues José María Luna hablaba de distintas iniciativas que han puesto en marcha en algunos de los museos, porque tenemos que conseguir convencer a la gente que tiene el museo cerca que vaya más de una vez, que esas visitas sean recurrentes. Para eso tenemos que buscar esos pretextos. Uno de los pretextos que tenemos en el Museo de Bellas Artes es precisamente la obra invitada, y que funciona francamente bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el museo, en el espacio Pereda, como lo llamamos de momento? Bueno, vamos a hablar de nuestra colección. Aquí tenéis algunas fotos pues de 3 cuadros relevantes de la colección, que yo creo que demuestra que es una colección pues muy atractiva. Vamos a hablar también de tecnología, vamos a hablar del futuro, y yo creo que un poco esas son las líneas con las que me quedaría. Bueno, y quiero acabar con algunas conclusiones. No sé si me extendió mucho, pero por acabar con algunas ideas, ¿no? Yo creo que también se ha hablado aquí de muchas cosas. Se ha hablado de públicos, se ha hablado de planificación, de otras formas de exponer. Bueno, yo creo que todo esto hay que meterlo en la coctelera a la hora de diseñar un programa de exposiciones. Nosotros ya tenemos preparada la programación del año 2025 y 2026, es decir, estas cosas van con mucho adelanto. Eso sucede en otros espacios culturales. Trabajamos con mucho tiempo porque hay que, por hacer un poco un resumen, hay que hablar con los comisarios, hay que hablar con los artistas, hay que hablar con las empresas que mueven las obras, con las empresas de seguro, con los diseñadores de los espacios. En fin, hay una cantidad de cosas que suceden en torno a cualquier exposición que nos obligan a planificar con mucho tiempo, ¿no? Entonces, insisto en que estos son temas que son muy relevantes y que nos tienen que permitir convertir en el eje norte pues en algo atractivo. Y realmente no estamos solos en esto, no sé si ya se acaba la presentación, pero bueno, quería decir que hay una competencia enorme. Tenemos competencia en España porque hay muchos sitios donde hay exposiciones. En algunos casos esos centros culturales crean sinergias y por tanto pues nos benefician, pero en otros lugares pues tenemos, en otros casos tenemos una competencia feroz pues de los países del Golfo, por poner algún ejemplo, donde están creando enormes museos. En Europa tenemos ciudades de los museos en Berlín o en Viena o en cualquier otro lugar. Hay muchos lugares, hay muchos sitios donde la gente quiere ir a ver museos. No se trata solo de eso, y como digo, no se trata solo de tener esos museos, sino tener el complemento que son los hoteles, los restaurantes, el resto de actividades culturales. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias y estoy encantado de responder a las preguntas. Muchísimas gracias por esta nueva iniciativa, ¿no?, que todos estamos deseando de poder disfrutar en Santander ya en unos años, ¿no?, que ya va quedando menos.
Bueno, yo solamente me dijeron que hiciera una pequeña presentación también de la fundación. Yo creo que la fundación aquí, la Fundación Caja Rural, pues es más que conocida en este auditorio, ¿no? Y bueno, nosotros somos una fundación pequeñita que fundamentalmente trabajamos a nivel de la provincia de Jaén. Y bueno, tenemos como 3 grandes focos, ¿no?, de atención. Uno es todas las actividades culturales, luego una parte de actividad social y luego también una parte sobre todo de dedicación a investigación sobre el olivar y el aceite de oliva, fundamentalmente. A nivel cultural y a nivel fundamentalmente de arte contemporáneo tenemos pues, algunas actividades concretas que realizamos anualmente, como son nuestro premio de pintura que realizamos anualmente, bueno, y que hemos ido transformando con el tiempo y que actualmente, bueno, ya no solamente es esa convocatoria al premio, ¿no?, al cual está abierto a un premio fundamentalmente de pintura, que se llama Pintura Libre La Rural, y que al final congrega anualmente pues, una serie de artistas que nos presentan su obra y con jurado experto pues trabajan, ¿no?, sobre esas obras para hacer una selección de 2 obras de las cuales son premiadas. Pero en el camino de estos años de esta iniciativa, pues al final hemos considerado que se nos quedaba corta en relación a conocer los intereses sobre todo de los artistas contemporáneos. Y ya en la última edición no solamente hicimos digamos este concurso, ¿no?, esta presentación de obra, este premio, sino también que invitamos a todos los participantes y a todos los que fueron seleccionados a que el día que se entregaban los premios hacer todo un día pues, actividades en torno al arte contemporáneo, fundamentalmente también para que conocieran también la opinión de ese jurado, que son personas expertas que podían conocer de distintos ámbitos de actuación, bueno, pues el arte, ¿no?, el mercado del arte, las colecciones, y que también estos artistas que se presentan a nuestro premio pues tuvieran la oportunidad incluso personalmente de poder hablar con ellos y poder compartir con ellos esta iniciativa. Otra también de nuestra iniciativa también en torno a la fotografía es un premio que hacemos, que digamos un concurso también que se hace también, no solamente a nivel artístico fotográfico, sino también a nivel social. Sí, este año, por ejemplo, estamos trabajando sobre los ODS. Nos parecía muy importante trabajar los ODS y mostrar los ODS a la sociedad en el entorno que nosotros nos movemos. Y este año, el año pasado, tuvimos una exposición, un concurso en torno a educar para transformar, qué significaba la educación y la importancia que tiene la educación para transformar la sociedad en la que vivimos. Y además esta exposición no solamente ha sido una exposición, digamos, que se ha llevado a centros culturales, actividades, digamos, de presentación, digamos, de esa obra como artística, ¿no?, sino que también hemos conseguido que esa exposición se exponga en los colegios, y a través de los colegios, que cada uno de los colegios vaya haciendo una aportación a un programa didáctico sobre esa exposición, que se está haciendo un repositorio en el cual cada día, cada exposición se va haciendo, digamos, abriendo, digamos, esas oportunidades educativas que presenta esa exposición a los niños de estos distintos colegios, ¿no? Ya llevamos 5 exposiciones en distintos colegios y, bueno, y ya hay una iniciativa, digamos, en conjunto con una red, con Red Lienzo y con los distintos colegios y personas, ¿no?, que están relacionadas fundamentalmente con los colegios, para, digamos, que eso se institucionalice y un poco también ellos sean también los que nos aporten a nosotros ideas para ese concurso de fotografía y nosotros también vayamos trabajando de la mano con ellos, ¿no? Este año, por ejemplo, la convocatoria, que todavía no se ha cerrado, es sobre el hambre cero, otro de los ODS. Bueno, y ahora mismo estamos en ese momento, ¿no?, esperando que digamos la presentación de esta fotografía. Luego también nosotros una de las líneas de actuación o de los objetivos que tiene la Fundación era, nosotros no queríamos tener un centro cultural o un museo, porque nos parecía que había muchos espacios en la provincia donde nosotros podíamos exponer y podíamos ayudar a exponer, y entonces no quisimos ni tenemos ninguna sede, digamos, donde exponer ni siquiera nuestras colecciones, sino que nuestras colecciones van a los distintos municipios, a los distintos espacios públicos, que creo que en Jaén hay suficientes para poder llevar, digamos, esas exposiciones, esas obras, para que la gente las conozca, y un poco llevar también a esos pueblos que quizá hay pocas oportunidades esa obra, y que la gente las pueda conocer
desde cerca, ¿no? Y no que tengan que venir pues, a las ciudades o a las ciudades más grandes a conocer este tipo de exposiciones, ¿no? Y luego también otra de nuestras líneas o de nuestros trabajos, muy relacionados también con la provincia, han sido encargos puntuales a algunos artistas, por ejemplo, con José Manuel Ballester, quien hizo 2 colecciones de fotografía en torno siempre a la provincia, una en torno a la Catedral de Jaén, una exposición magnífica, que obra que adquirió la propia fundación, y también otra en torno a las ciudades de Úbeda y Baeza, también. Otra también colección de fotografía también de mucha calidad, yo creo que muy bonita, y que son exposiciones que nosotros vamos, digamos, itinerando tanto por la provincia como en algún caso fuera de la provincia. Otro también de los últimos acuerdos que hemos tenido ha sido con una fotógrafa de aquí, de Jaén, que se llama Katy Gómez, con una fotografía sobre un tema que nos parecía muy interesante a nosotros, que era el tema de la transhumancia. El mostrar esa transhumancia que todavía queda en Jaén. Somos de los pocos lugares donde existe todavía esa costumbre, ¿no?, de llevar los ganados desde la sierra a las zonas menos frías. Y bueno, ella ha estado haciendo una colección durante años de fotografías sobre ese manejo del ganado, y bueno, esa ha sido la última colección que también pues está exponiendo también a nivel provincial, y un poco una manera también de darle importancia a esas costumbres también de la provincia, ¿no? Bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí los que estáis pues conocéis pues, otras muchas actividades, ¿no?, que hacemos a nivel musical, bueno, a otros niveles, ¿no? Pero fundamentalmente centrado en el arte, pues son estas un poco que os he comentado. Bueno, ahora yo creo que tendréis el momento, si queréis hacernos alguna pregunta. Tenéis aquí un plantel magnífico de ponentes a los que tenéis a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Me quería dirigir a todos los que estáis en esta mesa como presidentes de una fundación, y quería saber, porque nos acaba de explicar Luis Jesús, que bajo su fundación llega a gente la más desfavorecida porque no vive en una población muy grande. Me refiero a la gente que vive en los pueblos de la España vaciada, o en los pueblos de muy pocos habitantes. Y bueno, nos ha explicado muy bien qué es lo que hacen, que no tienen un edificio propio para hacer las exposiciones. Pero a los otros ponentes de la mesa me gustaría preguntarle si a esa España vaciada tienen algún proyecto que van a llevar a cabo, o lo tienen pensado, o hacen algo para acercar el arte a esa España vaciada. Gracias. Pues, sí. Hola, empiezo yo, ¿no? Bueno, nosotros colaboramos. Como he comentado antes, no solo tenemos una actividad propia, ¿no?, artística, sino que colaboramos con muchísimas asociaciones, ¿no?, y algunas de ellas bastante pequeñas. Si nosotros, Fundación Bancaria Unicaja, trabaja a través de fundaciones instrumentales que son Fundación Unicaja, Fundación Unicaja Ronda y Fundación Unicaja Jaén. A través de esas fundaciones más pequeñas llegamos a asociaciones más pequeñas, algunas para temas sociales y otras para temas artísticos, con los que colaboramos. Es decir, esa es nuestra aportación a esa zona más despoblada o más lejana a las grandes capitales, pero sí llegamos a ellos, con aportaciones económicas en este caso, ¿no?, para que ellos puedan desarrollar esa actividad social o artística. Nosotros desde Cultura, la realidad es que el tener espacios propios nos limita mucho. Barcelona llegamos en 2015, el centro de fotografía lo abrimos en el 20, pero en 2015 alquilamos un espacio que era la Fundación Godia, y eso es por lo que al final somos solo exposiciones. Entonces sí que llegamos, no es la España vaciada, o sea, yo siendo muy honesta, llegamos a otros espacios, pero vamos, son, no te digo capitales de provincia, pues ciudades, no es Madrid y Barcelona, pero a la España vaciada, desde el área de cultura que yo dirijo, llegamos por ahora poco.
Con otras áreas de la Fundación, como acción social, sí se llega a través de pequeñas asociaciones, pero desde el área de cultura no estamos llegando. Bueno, me parece una pregunta muy interesante. En Santander empezó la presentación diciendo que tenemos 200.000 habitantes mal contados. Yo creo que estamos como en Venecia, que sabéis que tienen un contador de las personas que viven en la ciudad de Venecia, y en el momento que bajaron de 50.000 ya todo el mundo dijo, ya esto ya es inviable, ¿no? Bueno, nosotros vamos a intentar por lo menos que Santander no baje de 200.000 habitantes y posiblemente pues que crezca un poco. No podemos llegar a todo, pero nos parece que ahí ponemos un granito de arena. Pero en algunos otros programas también estamos colaborando. Por ejemplo, este programa que llamamos Santander Empleacultura, una de las características que tiene es que intentamos que precisamente las empresas receptoras de las ayudas no estén en las grandes ciudades. Siempre hay alguna, en Madrid, en Barcelona, Bilbao, pero intentamos que esté muy distribuido. Y no es fácil porque hay muchas ciudades que ni siquiera llegan a presentarnos ningún proyecto, ni provincias enteras donde no aparece ningún proyecto cultural, ¿no? Junto con esto diré que tenemos también otros proyectos de medio ambiente, de acción social, tenemos un programa de acción social muy importante y eso también contribuye a que la España vaciada pues no siga vaciándose. Ayudando al tercer sector. Pero no es una labor fácil y es un reto que tenemos que asumir entre todos. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí. Es cierto que yo pienso que las fundaciones tienen un papel muy importante a la hora de apoyar a los artistas. Yo, por ejemplo, soy padre de una niña que tiene 13 años y desde que tiene 3 está pintando. Ella quiere ser pintora de mayor como profesión, como decía Marta. Y hemos hablado de la importancia de la educación a la hora de que la gente joven aprenda a valorar el arte contemporáneo, pero luego también pienso que es necesario esa formación de la gente joven que quiere dedicarse al mundo del arte y que muchas veces no encuentran más vías más allá de los estudios universitarios que se puedan realizar o de presentarse a algunos concursos, en fin. No sé si yo, por ejemplo, con mi hija me cuesta mucho trabajo encontrar concursos a los que presentarse porque es demasiado joven. Ella se llama Inoase y ella pinta, pero la mayoría de concursos empiezan a los 18. No sé, se encuentra un poco, pienso que hay y luego también vivimos en un medio rural que dificulta un poco más las cosas. Y es cierto que pienso que la labor que desde las fundaciones podéis hacer puede ser importante a la hora de fomentar este tipo de formación. No sé cómo lo verán. Pues sí, tiene razón, porque, hombre, los certámenes de artes plásticas que nosotros convocamos están destinados pues a artistas emergentes, a artistas consolidados ya, y certámenes para personas de la edad de tu hija, pues no, es una idea, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Y hay que partir de la base de la labor fundamental que están haciendo los museos, con esa labor pedagógica, ¿no?, con ese público infantil, con esa especial sensibilización que se está adquiriendo ahora en esos niños, que ese futuro público de museo, pero ese futuro público también que podrá ser coleccionista. Todo eso es fundamental también, ¿no? No solo el crear premios o concursos o máster, ¿no?, para personas de la edad de tu hija, que realmente la única salida que tiene es la formación universitaria, es decir, en Bellas Artes, ¿no? Que... Sí. Yo en ese sentido lo que hacemos es el proyecto educativo, pero vinculado a las exposiciones, ¿no? O sea, que se genera ahí tanto, pero es práctica, bueno, ahora mismo tenemos exposición de escultura y va por ahí, ¿no?, por construir una guitarra deconstruida, pero nuestros premios lo que tenemos es el del KBR, que está centrado en, no ya consagrados, pero que ya están en una trayectoria, o sea, muy desarrollada. Sí es cierto que hay muchísimas fundaciones, ¿no? Tú estás en la asociación
de fundaciones, nosotros también, pero sí es cierto también que fundaciones hay otras que son muy pequeñitas, ¿no? O sea que aquí nos encontramos de alguna manera fundaciones de mayor tamaño, pero es que hay tanto por hacer que por un lado también nosotros por qué nos definimos y por qué hemos ido eligiendo y ocupando el puesto que tenemos ahora, ¿no? Que hay que seguir observándolo. Y bueno, pues sí que, por ejemplo, en Barcelona dimos ese salto para especializarnos en la foto. Intentamos encontrar un puesto o un espacio, ¿no? Allá donde estamos. Yo desde Fundación Mafra al final pienso en Madrid, qué lugar ocupo en Madrid, qué lugar creo que debo ocupar, Barcelona y el por qué el salto hacia la fotografía, ¿no? Que también en cierta medida también me cuestionaron en un principio, ¿no? Antes hacíamos lo mismo que hacíamos en Madrid, lo llevábamos a Barcelona. Es una reflexión de quiénes somos. Antes hablábamos de la reflexión en torno a los museos, ¿no? De qué son los museos, el por qué, para quién, cómo. Yo desde la Fundación sin duda estoy en esa reflexión. Y sigue que me siento muy limitada en el sentido de que al tener dos sedes, dos espacios, en ese sentido hace que toda la actividad que desarrollo se centra ahí. Sí es cierto que a través de las itinerancias conseguimos ir más allá y son exposiciones producidas, o sea, en ese sentido facilitamos que haya más difusión de la cultura, ¿no? Pero estamos muy limitados en tener estos dos espacios. Yo te diría que primero es muy difícil atender a todos los públicos. Nosotros hemos hecho alguna exposición con gente más joven. Recuerdo ahora muy bien una exposición que hicimos con las obras del doctor Vallejo Nájera, que tiene la colección Banco Santander, una colección importante de obras de Naif, y lo hicimos junto con una fundación de apoyo a niños con síndrome de Down. Y los niños con síndrome de Down interpretaban los cuadros y en algunas ocasiones nos quedábamos con los que habían hecho estos niños, ¿no? Realmente fue una iniciativa muy exitosa y muy bonita. En tu caso, yo te diría que no tengas prisa. A mí me ha gustado la anécdota que contaba José María Luna de su padre llevándole y aparcando el 124 en la puerta del Museo del Prado, ¿no? Yo creo que tienes la suerte de tener una niña seguramente pues muy dotada para este tema, pero yo creo que ahí la parte de formación es lo que va a favorecer que dentro de unos años pueda estar exponiendo. Sí, simplemente era un poco tocar también el punto de vista de la juventud como personas a las que educar, pero luego también están los artistas en esta etapa inicial en la que están empezando, ¿no? Muchas veces centramos la atención cuando el artista ya está consolidado y consigue conseguir obras que sean importantes y que merezca la pena conocer, pero sí es cierto que también en el proceso artístico que se necesita cierto apoyo y ciertas por lo menos actividades en las que participar y en las que vaya la persona animándose a ir mejorando poco a poco, ¿no? Simplemente. Los programas que tienen muchas fundaciones, sobre todo en torno a los museos yo creo que eso es algo muy positivo, es decir, porque es una manera de que conozcan, ¿no? Que conozcan distintos artistas, que conozcan y que ellos vayan educando su ojo, vayan estructurando su cabeza, ¿no? en ese futuro, ¿no? Que en torno al arte en el que buscan, ¿no? Una niña a lo mejor como la tuya, ¿no? Yo creo que esas oportunidades antes no existían, creo que ahora mismo se están dando, yo creo que en todos los museos que vaya siempre hay unas actividades ya pedagógicas para niños de distintas edades y que yo creo que están ayudando mucho a conocer y a divulgar el arte contemporáneo y a que los niños vayan conociendo. Sí. Yo creo que es importante, digamos, muchas veces acercarlos, ¿no? Yo comprendo que también muchas veces es complicado en un pequeño pueblo, es complicado, ¿no? Pero tenemos oportunidades para ir aquí al museo, hay distintos sitios en los cuales desde luego hay actividades. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en La Carolina, hay una sala de arte que se pone en exposición de arte contemporáneo y todos los meses hay unos días en los que hay una visita dedicada a los niños y van a las escuelas
a conocer, incluso ellos dibujan, los niños hacen una serie de actividades con ellos, que yo creo que eso es algo importante y que yo creo que cada vez se produce más, porque hace unos años era dificilísimo encontrar una actividad pedagógica en cualquier museo, y yo creo que ahora mismo no hay ningún museo que no tenga exposiciones temporales, cualquier tipo digamos, de fundación o entidad que estén, digamos, produciendo ese tipo de actividades. Sí, además es una enseñanza, la no reglada, que casi ya es obligatoria, que es la diferente a la enseñanza que reciben en los colegios, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez eso está más presente, ¿no? En la sociedad, el llevar al niño al museo a realizar una actividad aparte, lo mismo que ya un concierto, lo mismo que decía otro tipo de actividad cultural. Eso es una formación adicional necesaria ya, que no te la dan en el colegio, ¿no? Y hay muchísimos museos que ofrecen todo este tipo de actividades, además específicas para determinadas edades. Quisiera añadir a este debate, porque me parece la reflexión y la vivencia que está teniendo este padre jiennense muy interesante, que nos afecta también a todos, ¿no? Y sería interesante, por ejemplo, en vías de un programa de fomento del talento, y que no para edades más tempranas, niños que tienen un talento en diferentes materias, en diferentes competencias, como puedan ser las artísticas, y apoyar, porque comprar también material plástico o tener incluso unas clases particulares, aunque no fueran demasiado regulares, demasiado frecuentes, pero para fomentar ese talento. Y son costosas. Por ejemplo, en música existe, o es más frecuente, ¿no?, el conservatorio o un profesor particular con un instrumento, ¿por qué no en plástica también, no? Y es costoso, igual que es costoso un instrumento musical y su mantenimiento también, sobre todo cuando un niño muestra un talento especial temprano, pues un instrumento más profesional y su cuidado es más costoso para la familia. Entonces, a lo mejor un programa de jóvenes talentos, quizá a partir de 10 años, o sería muy interesante, y dotar, pues no sé, que una familia de pronto pueda recibir 2.000, 3.000 euros para costes materiales o para clases particulares durante una ocasión, puede ser un estímulo, pues estoy pensando en esa niña, ¿no?, tan maravillosa, que de pronto se vea dotada de unos materiales plásticos muy atractivos y unas clases particulares, por ejemplo. Yo creo que, bueno, que al final recogemos el guante, ¿eh? Sí, sin algo duda, indudablemente a pensar, ¿no?, dentro de nuestras actividades, Yo y seguramente puede ser... He anotado tu idea. Bueno, si me permitís ir cambiando un poco de tema, precisamente quería preguntar con respecto a la ley del mecenazgo. Borja había puesto una imagen de Pepe Guirao, y en el tiempo que estuvo de ministro estuvimos hablando la diferencia y la importancia. Ahora mismo, como sabéis, la importancia se predomina con respecto al Estatuto del Artista, en el que estamos trabajando seriamente, pero la ley del mecenazgo es sin lugar a duda algo fundamental, y creo que el punto de vista de la ley del mecenazgo desde las fundaciones es importante que nos lo aportéis. Bueno, yo el otro día estuve con el presidente de la Asociación Española de Fundaciones y me dijo que estaba bastante avanzado el tema. Entonces, yo creo que vamos a esperar. Estamos en un momento político un poco complejo, pero yo creo que, por lo que me dio a entender, el proyecto está bastante evolucionado y seguramente tendrá un resultado próximamente. Además, yo creo que hay un empeño fundamental desde la Asociación Española de Fundaciones de conseguir esa ley de mecenazgo, que yo creo que es tan necesaria, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque apenas siempre hay, yo creo, la ley de mecenazgo en ¿cómo se llama esto?, en Navarra, que yo creo que es la única que un poco ha salido, pero ni el resto de las comunidades autónomas tampoco tienen una ley de mecenazgo clara y, digamos, y que indudablemente impulse, ¿no?, la actividad de fundaciones y de entidades sin ánimo de lucro. En Andalucía hubo una propuesta bastante avanzada, en el caso de Navarra, claramente por el hecho de recaudar ellos los impuestos, pudieron desarrollarlo, mientras que otras comunidades autónomas no tienen ni la misma capacidad ni la misma posibilidad en ese sentido. Pero en este caso, sí, Borja, con respecto a la ley del mecenazgo, que está bastante avanzado y demás, lo sabemos en la situación, pero precisamente hay como mucha interlocución para el Estatuto del Artista, se están entrevistando con todas las asociaciones, con todas las cosas, pero precisamente con la ley del mecenazgo no se está viendo esa interlocución con los distintos actores del mundo del arte. Y precisamente, y en este caso sí lo relaciono
con lo que han comentado, porque la ley del mecenazgo se puede interpretar como algo que apoya el hecho de ciertas acciones de cierto nivel o cierto estatus social, o puede ser una ley de mecenazgo que también apoye ciertos micromecenazgos, que estimule lo que son los espacios de creación. Entonces, lo que serían los espacios de creación, los espacios de difusión y los espacios de estimulación de la obra de arte. No tanto también, como en otros sentidos, ciertas leyes de mecenazgo que hay a nivel mundial, que en este caso existe una buena degradación con respecto a la compra, lo cual es positivo, sin lugar a dudas. Pero hay la filosofía de cómo se genere esa ley de mecenazgo puede alterar realmente el panorama en España dentro de ese ecosistema del arte que se promociona, que se estimula, que no se estimula, ¿vale? Por eso quería llegar más allá. O sea, ese hecho lo sabemos, pero era un poco si teníais noticias, si vosotros desde las fundaciones, cómo pensabais que la ley de mecenazgo debería de ser, en qué aspectos, para que llegara no solamente a las grandes fundaciones, sino también que mecenazgos que pueden ser micromecenazgos también puedan tener degradación y demás. Sobre eso hay mucha filosofía que hablar. Sí, bueno, esto nos daría para una conferencia seguramente Sí, entera. claro. Yo creo que de todas formas la ley de mecenazgo no está pensando tanto en las grandes fundaciones, sino precisamente en temas más pequeños, en las donaciones, en las microdonaciones, que tengas una capacidad de deducción fiscal para hacer donaciones al tercer sector, a lo mejor en la compra de determinadas piezas de arte. Es decir, que eso es lo que se quiere, es el estímulo que se quiere buscar. Las grandes fundaciones, hablo seguramente por los que estamos aquí, no estamos buscando ningún tipo de beneficio, de cambio regulatorio, porque seguramente no nos afectaría. Pero sí afectaría que cambiase un poco el entorno, es decir, que la ciudadanía, por ponerlo así, tuviera más estímulos y por tanto tuviera también una participación más activa. Hay que huir de el Estado lo decide y el Estado recauda impuestos y el Estado decide dónde van. Bueno, si te dejan un poco más de libertad, posiblemente tú puedes decir si inviertes en dar clases de arte a chicos jóvenes, o inviertes en comprar arte, o inviertes en otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es ese cambio mental es oportuno que reflexionemos sobre él. Sí, lo que no sé si también te estabas refiriendo un poco a la posición nuestra desde las fundaciones en cuanto a mecenazgo, o más en abstracto en cuanto a la ley de mecenazgo. O sea, nosotros sí es cierto que desde Fundación Mapfre, por ejemplo, no patrocinamos actividad que no sea propia. O sea, nos llegan muchas peticiones, pero al tener actividad propia que desarrollamos, el apoyo que podemos tener es, como mencionaba, con esas itinerancias, que son proyectos que están hechos y que dejamos para que se puedan presentar en espacios con un coste que es prácticamente cero, porque ya está el catálogo producido y la exposición reunida. Pero sí nos llegan muchas peticiones de patrocinios, ¿no? Y el apoyo que tenemos es a través del KBR con las escuelas, o a los archivos restauramos piezas que luego exponemos, ¿no? O sea, sí que hay un cierto ayuda, pero nosotros directamente no tenemos un programa ni mucho menos de patrocinio, pero porque tenemos actividad propia a la que destinamos los fondos. Nosotros sí tenemos actividad propia, como comentaba anteriormente, pero sí patrocinamos algunas exposiciones, concretamente, bueno, con el Museo Picasso Málaga o con el Museo Carmen Thyssen en determinadas ocasiones. Es decir, no es algo que hagamos como... Pero bueno, yo creo que también hay que pensar un poco que al final las fundaciones que estamos aquí, digamos, presentes, somos fundaciones más o menos empresariales o bancarias, que al final tenemos unos ingresos de patrocinio que nos ingresan, digamos, nuestras respectivas entidades, ¿no? Es decir, que nosotros, al final, yo creo que lo positivo para nosotros de mecenazgo es decir, el generar, ¿no? El generar que la gente pueda decidir en proyectos en los que pueda participar, más que a nosotros como fundaciones nos pueda beneficiar. Yo creo que es mucho más interesante el que esa ley de mecenazgo beneficie otros proyectos con los que nosotros podemos colaborar, y que indudablemente nosotros aportamos. Yo en el caso nuestro que sí que digamos que apoyamos algunos proyectos que nosotros podemos apoyar en parte, pero que seguramente a través de esa ley de mecenazgo se pueden continuar y se pueden apoyar de una manera mucho más fuerte, ¿no? Porque es una manera, yo creo, de implicar a la sociedad, ¿no? A la gente, ¿no? Ahora mismo no hay incentivos para que esa gente esté dispuesta a apoyar un proyecto.
yo creo que ahí es donde la ley de mecenazgo tendrá que caminar, y bueno, y esperemos que tengamos la suerte de que bueno, de precisamente los que están ahí. esta pregunta la traía a raíz de la otra pregunta. En esa presión sobre llegar, las fundaciones, esa pregunta que estaban haciendo sobre si llegáis a la niña de 13 años, si llegáis a ciertas cosas. Claro, si toda la presión que existe en España se visualiza sobre las fundaciones que tienen que hacer toda esa labor, es imposible. Pero sin embargo, si la ley de mecenazgo se implementa en España, resulta que desaparecerán otros micro fundaciones, otras entidades, pequeños negocios que podrán generar ese tipo de concursos, esa historia. Lo que estaba intentando yo era daros, en este caso, una mano a la posibilidad de que vierais como la necesidad que existe en España dentro de ese ecosistema, una parte que no tenemos en España, y por eso no llega a esos espacios que están demandando y os estaban presionando la fundación. Y vosotros, sin embargo, estáis planteando una serie de exposiciones de un nivel profesional, de un alto nivel, o sea, cada uno de esos, y eso no llega. Y es lo que falta en España. Porque aquí lo que estamos hablando, no solamente de cada una de las mesas, sino que entiendo que el planteamiento que han hecho por parte del seminario es un poco visualizar, ¿no?, el impacto del arte en la sociedad y la manera global dentro de España, de Jaén, de Andalucía. Y eso es lo que yo intentaba aportar con esta pregunta. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tenía aquí una pregunta también. Porque como resultado de este encuentro que tuvimos, como he comentado antes, de las actividades que hacemos con los seleccionados, ¿no?, y con las personas que intervienen en nuestro premio, ¿no?, de pintura, surgió en ese debate que hubo con los artistas, ¿no?, el tema de las carreras medias, es decir, del apoyo a los artistas contemporáneos de carreras medias, ¿no?, que parece que están ahí un poco en un limbo, ¿no?, en el que al final no despegan. Y bueno, un poco quería preguntar sobre vuestra idea y un poco en esta historia, ¿no? Si tenéis algunas líneas planteadas, ¿qué pensáis? ¿Cómo creéis que se puede, digamos, apoyar, digamos, a estos artistas ya con unas carreras ya, bueno, que ya tienen una trayectoria, que bueno, que son personas ya, hombre, que tienen relativamente, bueno, una obra reconocible y que bueno, y que están ahí en un momento. Ya. Bueno, nosotros el impulso que le podemos dar a ellos a través del certamen de artes plásticas, adquiriendo una obra suya, esa obra, bueno, pues se expertiza a incluirla en un catálogo y se le da, hombre, se hace visible, ¿no?, a través de todas las exposiciones temporales que organizamos en nuestro centro, y eso, hombre, para su currículum supone, bueno, pues un paso más, ¿no? Y sobre todo el que la obra que hemos adquirido, porque se compran, aparte de que ha sido seleccionada por un jurado experto, pues va a formar parte de nuestra colección de arte Fundación Unicaja, como ya hemos comentado anteriormente. Ese es el apoyo que nosotros le damos actualmente. Que pueda haber otras líneas de actuación, pues sí, podrá haber otras líneas, otros programas específicos, pero concretamente el que nosotros tenemos es ese que llevamos implantando, bueno, desde el año 1995, y que como comentaba, pues tenemos pues cerca de 500 obras, ¿no?, en la colección, y que además continuamos haciendo exposiciones con ellas, exposiciones temporales, no solo las específicas del certamen Artes Plásticas, que además están itinerando 2 años, no solo las obras adquiridas, sino las seleccionadas, que también las selecciona el jurado, ¿no?, y que también pasan a formar parte de ese catálogo. Así que esa es la aportación que nosotros hacemos, aparte de comprarle la obra, lógicamente. Vale. O sea, a nosotros ha sido el CABER el que nos ha permitido realmente dar ese paso. En mitad de la carrera diría más el premio. Que bueno, si es cierto, ahora en febrero presentamos, fue Anastasia Somailova, quien ganó el premio del año pasado. Bueno, llevamos, que el CABER lleva 2 años, entonces primera edición, recién salido del horno, por decir así. Y luego el proyecto que a mí, bueno, pues realmente me parece interesante y que nos ha llenado de frescura es Flama, pero ahí son jóvenes, jovencísimas en ocasiones, artistas que ya digo que son fotógrafos o que trabajan con la imagen, ¿no? Ahí sí que ya
salimos del objeto fotografía en ocasiones y el apoyo que hacemos, eso sí, es un proyecto que es anual, sí, como digo, nos apoyamos y lo desarrollamos de la mano de las cuales es IFC, IDEP, Elisava y Grisart en Barcelona. Y bueno, pues el KBR, como lleva tan poco tiempo, cuando nació el centro y lo presentamos y enseguida acudimos a las escuelas a contarles la idea que teníamos de hacer una exposición al año con ellos, y lo definimos de su mano y hemos ido de la mano siempre, pues es un proyecto, como digo, que es anual, que se genera pues ese pequeño jurado, que hace más que jurado, también ese visionado de portfolios, que es muy interesante porque cada escuela presenta 4 o 5 antiguos alumnos, o sea, ya han salido de las escuelas, y ese trabajo de visionar portfolios es muy interesante porque a ellos les facilita, por un lado, tener que exponer y defender su proyecto, por otro lado, escuchar, ¿no?, a 4 expertos que les ayudan didácticamente, pero también, bueno, pues desde los puntos débiles o fuertes del proyecto, pero también a cómo lo exponen, a una edición, a un relato, y luego elegimos a uno y hacemos una pequeña publicación, que lo que decidimos fue que son como 4 cuadernillos que se enlazan con una faja, o sea que por un lado ellos van a tener también esa pequeña publicación bien individual, bien colectiva, para poder repartir, ¿no?, y dar, y luego hay una parte de esa obra que pasa a la colección y que, bueno, ahora mismo como llevamos nada, nos supone, pero pensemos que dentro de 10 años pues será, de pronto se puede hacer una exposición, ¿no?, con esas los flamas, como decimos, que hemos ido exponiendo, ¿no?, y alguno, pues por ejemplo, una de ellas que se empezó el año pasado, Gael del Río, ya estuvo este año en el Festival de Arles, que es de gran importancia, ¿no? Bueno, como dirían los políticos, Luis Jesús, me alegra mucho que me haga esta pregunta, Pues nosotros tenemos específicamente un programa para mujeres de media carrera. Hemos buscado esa línea, nos parecía que era interesante. Entonces, en Navidad nosotros hacemos una lámina y se la encargamos a una mujer artista de media carrera. Buscamos específicamente ese segmento de personas que han empezado a crear pero que todavía no han conseguido, y la verdad es que está funcionando de miedo, está funcionando fenomenal. Ya llevamos una serie de años bastante relevante, por tanto podemos decir que muchos de estos ha sido un espaldarazo para ellos. De hecho, hemos cedido al Museo Reina Sofía y ha aceptado las obras de las artistas que hemos ido encargando, que para ellas pues también es un punto absolutamente fundamental. Entonces, bueno, hay que buscar también estos nichos que en ocasiones pues son transformadores, ¿no? Es muy poco, como siempre, es un granito de arena, pero ese granito de arena va haciendo, y hemos conseguido transformar pues una serie, la carrera de una serie de profesionales, y como digo, también mujeres, porque buscábamos específicamente ese apoyo a mujeres que quizá habían estado menos visibles en sus carreras profesionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. O en principio, bueno, pues daros las gracias, por supuesto, a todos los ponentes, a todos los que habéis acompañado en la mesa. Muchas gracias por vuestras exposiciones, por vuestro compartir y vuestras opiniones, y nada, también muchas gracias a todos vosotros por escucharnos en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.